Universidad de Columbia en Nueva York, con especialización en arqueología clásica por el Institute of Fine Arts en NYU, y he trabajado en instituciones del mundo del arte como el Met, el Museo Metropolitano de Nueva York. También fui directora de educación y programas públicos en el Museo del Barrio, también en Nueva York, que es la ciudad donde he vivido más de 20 años, o bueno, donde viví más de 20 años, porque recientemente viví en París y en Madrid y ahora tengo la fortuna de estar aquí en México. Paralelamente, he impartido clases de historia del arte en Nueva York y otras universidades, siempre a nivel universitario, y seminarios y programas de arqueología durante los veranos en Italia con el American Academy of Rome y en Grecia con el American School of Ancient Studies en Atenas. Y además colaboro con escritos en publicaciones como National Geographic y otros títulos. Hace casi 5 años creé Art Plus Explains con la idea de hacer esto que estoy haciendo, acercar a más gente al arte, a la historia y en este caso, pues al Camino de Santiago. Y a través del arte, crear puentes de comunicación en este mundo donde hay tanta gente que quiere crear muros. Nosotros estamos aquí para crear puentes. Espero, al finalizar esta clase, haber estado a la altura de tus expectativas, haber merecido tu voto de confianza, el cual agradezco, y les doy a todos la bienvenida y agradezco su presencia en esta masterclass del Camino de Santiago. Como les decía, la clase está estructurada a base de preguntas y respuestas y es una clase, es una masterclass, pero como estoy en la cocina de mi casa tomándome mi café, pues espero que sea como una plática y que al final podamos pues tener este momento de intercambio. La primera pregunta que hay que contestar en esta clase pues es, ¿qué es el Camino de Santiago? El Camino de Santiago, mis queridos estudiantes, es una antigua ruta, senderos de peregrinación que llevan a la ciudad de Santiago de Compostela en el norte de España, donde, según la tradición, se cree que están los restos del apóstol Santiago, uno de los seguidores de Jesús. Durante más de 1000 años, personas de todo el mundo han caminado por estos caminos para llegar a esta ciudad que lleva el nombre de Santiago de Compostela en Galicia, España. Pero, ¿qué buscan? ¿Por qué por más de 1000 años millones de peregrinos han recorrido el Camino de Santiago? Y lo cierto es que la respuesta corta a esta pregunta es un sinfín de razones. Desde una conexión espiritual, una manda con el apóstol Santiago, reflexionar sobre sus propias vidas, vivir una experiencia única, conocer otras culturas increíbles y recientemente, para muchos, es un desafío físico. Hay tantas razones para hacer el Camino de Santiago como hay peregrinos y como hay rutas diferentes para hacer el camino, pero todas tienen en común el esfuerzo, la camaradería entre peregrinos, el descubrimiento de paisajes que inundan los ojos, se quedan en el recuerdo y en el espíritu. Y hoy en día, el Camino de Santiago combina historia, aventura, espiritualidad y atrae a creyentes, católicos, cristianos, tanto como viajeros curiosos por igual. Ahora, ¿quién era Santiago? Voy a interrumpir la clase un segundo, nada más me quiero asegurar que todo el mundo me escucha bien. ¿Me escuchan bien, verdad? Todo sin problema, ok. Muy bien. ¿Quién era Santiago? Santiago es el nombre con el que ha pasado a la historia Jacob,
uno de los 12 discípulos de Cristo. Estamos hablando del siglo I de nuestra era. Uno de los 12 que son citados en el Nuevo Testamento. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, que yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, estaban en la barca con su padre Zebedeo, y remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Según nos cuenta Marcos, en el capítulo 3, versículo 17, Jesús les puso a ambos hermanos el sobrenombre de Boanerges, que según el mismo evangelista quiere decir hijos del trueno, por su carácter impetuoso. También nos dice Lucas que Santiago y su hermano Juan deseaban invocar a Dios para que consumiera con fuego una ciudad de samaritanos. Esto nos lo dice Lucas en su capítulo 9, lo cual pues explica un poco el apodo de Boanerges, ¿verdad? Según narran los textos, Santiago fue uno de los primeros en ser escogidos por Jesús. Estuvo entre los que formaron parte de su grupo más cercano. Era parte de los amigos íntimos, digamos. Santiago va a ser testigo presencial de la resurrección de la hija de Jairo, nos cuenta Marcos, y testigo también de la transfiguración de Jesús, según nos dice Lucas, y desde luego de la oración en el huerto de los olivos. Y este amigo querido y cercano de Cristo acabaría siendo el primero en recibir martirio en el nombre de Jesús. Aquí lo vemos en esta representación, una pintura preciosa de 1612, hecha por la mano de Peter Paul Rubens, que se encuentra en el Museo del Prado. Rubens realizó una serie de retratos de los apóstoles por encargo del duque de Lerma, y sabemos que este que estamos viendo es Santiago porque lo identifican sus atributos de peregrino. Si pueden ver con detenimiento, lleva sombrero y lleva bastón. Igualmente, al principio de la presentación me emocioné mucho con las obras de arte, pero ya luego me calmo un poco. Igualmente, Santiago formó parte del grupo restringido de discípulos que fueron testigos del último milagro realizado por Jesús cuando ya había resucitado, que es su aparición a orillas del lago Tiberíades, la pesca milagrosa. Nos habla Juan de eso. La imagen que estamos viendo aquí es la representación de esta escena del Evangelio y es parte de los cartones de Rafael. Se considera uno de los mayores tesoros del Renacimiento que se pueden encontrar en el Reino Unido. Están en un museo muy bonito que se llama Victoria and Albert. Y esta serie fue creada por Rafael por encargo del Papa Leo X para la Capilla Sixtina del Palacio Vaticano. Cuando ustedes visitan la Capilla Sixtina, nunca está completa. Es muy raro que esté completa porque la completan estos tapices, no los cartones. Este es un cartón, este es un dibujo que fue hecho para un tapiz, y los tapices raramente los cuelgan. Pero bueno, no nos distraigamos con el arte, sigamos con la historia de Santiago. Los hechos de los apóstoles, fíjense muy bien, esto es importante, registran la presencia del apóstol en el cenáculo en espera orante de la venida del Espíritu Santo. Esto nos lo dice los Hechos, capítulo 1. Después de esto, Santiago es condenado a muerte y decapitado
por orden del rey de Judea, Herodes Agripa. Hechos 12. Por este dato se puede fechar con bastante exactitud la muerte de Santiago entre los años 41 y 44, porque esos fueron los años que Agripa I fue rey de Judea. Aquí vemos la muerte de Santiago cuando es decapitado, también en el Museo del Prado. Hace sentido que las escenas de la vida del apóstol las encontremos en el Museo del Prado porque es el patrono de España y es un santo muy importante para España, como vamos a ver. Muy bien, ya tenemos quién era Santiago. Ahora, la pregunta que se deben de estar haciendo todos es, ¿cómo es que los restos del apóstol Santiago, que sabemos por relatos bíblicos e históricos, que murió decapitado en el siglo I en Palestina, llegaron a Galicia, en el norte de España? Para responder esta pregunta, debemos recurrir a la leyenda. Vayamos cronológicamente. Nuestra historia nos remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo. Seguimos en el siglo I. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos narra el día de Pentecostés. Desde ese día del que estamos hablando, que lo vemos aquí representado por Giotto di Bodone, desde ese día, Pentecostés tiene un significado importante y profundo para los cristianos, pero en aquella época, Pentecostés era un día en que los judíos celebraban la fiesta de acción de gracia por las cosechas, que era cuando se cumplían exactamente 50 días después de la Pascua, de ahí el nombre de Pentecostés. Nos dice la narrativa bíblica que estando los 12 amigos de Jesús reunidos, fueron de pronto bañados con el Espíritu Santo y recibieron el mandato de ir a predicar el Evangelio. La palabra Evangelio, de hecho, es un vocablo griego que significa la buena nueva, el buen mensaje. Y el Espíritu Santo les dice que vayan a repartir por el mundo esta buena noticia. La buena noticia de que todos nos podíamos salvar, que es el mensaje de Jesús, un mensaje de salvación. Y según nos cuenta la tradición y otros textos, sabemos que los apóstoles así lo hicieron. Ahora, en el tiempo en que los apóstoles comienzan a predicar el Evangelio, la Virgen María, Madre de Jesús, sigue viva. Este dato va a ser importante para nuestra historia un poco más adelante. Y entre los 12 se dividen pues esta colosal tarea de ir a repartir. Y según la información que tenemos de distintas fuentes, Pedro se va a Roma. Andrés se va a Grecia, a la provincia de Acaya, después de haber estado en Ísita, según nos dice Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. Juan se va a Asia, Tomás a la India, Mateo a Macedonia, Felipe a las Galias, Bartolomé a Anatolia, Simón el Cananeo se va a Egipto. Pero aquí la pregunta es, ¿a dónde se fue Santiago a evangelizar? ¿Y cómo sabemos? Ahora, esto es crucial para nosotros, muy importante, porque esta información es la piedra angular de toda la razón del Camino de Santiago. Y además es donde descansa la Iglesia Católica Española. Permítanme tomarme un minuto para explicar algo que hemos venido mencionando, que es la tradición. He hablado de que la tradición nos dice esto y la tradición nos dice aquello.
Desde el tiempo de los apóstoles, la Iglesia Católica siempre ha enseñado que la plenitud de la revelación divina no descansa únicamente en la Biblia, sino que llega a nosotros en dos corrientes complementarias. La palabra escrita, que es la Sagrada Escritura, y la palabra hablada. A esta tradición oral se le llama la Sagrada Tradición. Esto es significativo, queridos, porque la Iglesia Católica, para la Iglesia Católica, la tradición es tan seria y tan relevante como la Sagrada Escritura. Tan importante es una como la otra. La tradición y la escritura están unidas y ligadas, de modo que ninguna puede subsistir sin la otra. La misma Sagrada Escritura es la que presenta la tradición como base de fe del creyente. En el libro de los Filipenses, capítulo 4, versículo 9, nos dice: todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Así que la tradición para la Iglesia Católica es muy importante. Y es esta tradición la que nos dice que Santiago Mayor, hijo del Zebedeo, hizo su trabajo evangelizador en Galicia. Además de la tradición, ¿qué textos tenemos? Ya sabemos que la tradición nos dice que Santiago se fue a Galicia, pero escrito, ¿qué hay? Los textos que informan y avalan esta teoría, entre el más antiguo, donde se corrobora esta historia de la evangelización de Santiago en la península ibérica, es el que se conoce como Breviarium Apostolorum, Breviario de los Apóstoles, que fue escrito por este hombre que ven aquí, San Beda el Venerable, que vivió en el siglo VII, nació en el siglo VII, murió en el VIII, del 672 al 735. En este texto de San Beda se menciona la predicación de Santiago Mayor en el occidente de Hispania. Antes de este citado Breviarium Apostolorum del siglo VII, no hay fuentes que mencionen ni el viaje ni la predicación de Santiago en Iberia. Esta obra va a ser la que señale por vez primera que Santiago Apóstol predicó en Hispania y que está enterrado en un lugar desconocido llamado Aca Marmorea, el Arca de Mar. Esto es lo que nos dice San Beda en el siglo VII. Esto quiere decir, y es muy importante destacar, que antes del descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, del que vamos a hablar ahora, este descubrimiento en el siglo IX, desde los siglos VIII y IX, ya hay una tradición compostelana en la que ya existe la idea de la presencia de Santiago en Galicia. Y esta conciencia había calado de forma considerable en la sociedad. Autores como ya el mencionado Beda el Venerable, escriben las homilías de sus misas refiriéndose a Santiago como el evangelizador de Hispania. Y no solo eso, sino que ya tenemos iglesias consagradas al apóstol. La Catedral de Santiago no fue la primera iglesia en la península hispánica dedicada a Santiago. En resumidas cuentas, para el siglo IX, que es cuando aparecen los restos del apóstol, ya existe una gran devoción en España o en Hispania por este santo en los siglos VIII y IX. Este que ven aquí
es el retrato del Papa San Gregorio Magno, doctor de la Iglesia Católica y quien vivió en el siglo VI. San Gregorio Magno nos cuenta en uno de sus escritos, la llamada Magna Moraria, que antes de partir a tierras paganas, aún en Palestina, Santiago besó las manos de la Virgen y pidió su bendición. A lo que la Virgen le respondió: ve, hijo, cumple el mandato del maestro y por él te ruego que en aquella ciudad de España en que mayor número de hombres conviertas a la fe, edifiques una iglesia en mi memoria como yo te la mostraré. Esto es lo que escribe San Gregorio Magno, que fue papa, yo creo que con mucha imaginación, pero bueno, él se sabía este diálogo y lo pone en la Magna Moraria. Así pues, Santiago partió a lo que era conocido por su nombre griego, Iberia, y recorrió las llanuras esparterias hasta la ciudad romana de César Augusta, nombre que derivó en Zaragoza. Ahí tuvo su predicación, ¿verdad? Estuvo en Iberia, César Augusta, Zaragoza, muy bien. Ahí hizo su predicación y consiguió, perdón, denme un segundo porque ya se me fue mi... Bueno, consiguió la conversión pues de algunos pocos paganos al cristianismo, muy poquitos. Sin embargo, pues muchos más se resistían a convertirse. Santiago, sin darse por vencido, siguió predicando en compañía de 8 nuevos cristianos que habían abrazado la fe. Ahora, nuestra siguiente pregunta a contestar es: ¿cómo se une la tradición pilarista, es decir, la Virgen del Pilar, y la tradición jacobea? Según está reflejado en una copia de la ya mencionada Magna Moraria de San Gregorio Magno, la copia que data del siglo XIII, no el original, sino la copia que se conserva en la actualidad en la Catedral de Zaragoza, es del siglo XIII, y en esa copia nos dice que la noche del 2 de enero del año 40 después de Cristo, encontrándose Santiago a orillas del río Ebro, lo que es hoy Zaragoza, junto con sus discípulos, oyó voces de ángeles que cantaban el Ave María. Y en ese momento vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de jaspe. Recuerden que él conocía a la Virgen. Pero aquí es importante destacar que la Virgen se aparece al apóstol y a sus 8 discípulos, conocidos como los varones apostólicos, en carne mortal, mucho antes de su asunción, cuando todavía estaba en vida mortal, viviendo en Éfeso bajo la protección del apóstol San Juan. En ese momento, la Virgen le pidió al apóstol Santiago que construyese allí una iglesia con el altar en torno al pilar donde ella estaba de pie. Y tras desaparecer la Virgen, quedó el pilar que fuera traído por ella misma para que sobre esta columna se construyera una primera capilla. Nos dice San Gregorio que en ese momento el apóstol Santiago y sus testigos comenzaron a construir en César Augusta, en Zaragoza, el primer templo mariano de la cristiandad, el primero en el mundo dedicado a la Virgen. El día de hoy a esta iglesia se le conoce como la maravillosa Catedral de la Virgen del Pilar en Zaragoza, Aragón,
España. Esto es lo que cuenta la leyenda y lo que escribe Gregorio Magno. Sin embargo, y solo como aclaración, nosotros sabemos que el primer templo dedicado a la Virgen fue la Catedral de Santa María la Mayor en Roma y es del siglo V. Ahora, resumiendo, la actual basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza comenzó a construirse en 1681 y se terminó de construir en 1754. Pero su historia como lugar de culto se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Según la tradición, el origen de la devoción a la Virgen del Pilar se sitúa en el año 40 después de Cristo, solamente 7 años después de que Jesucristo fuera crucificado, cuando se dice que la Virgen María se le apareció al mismísimo apóstol Santiago en este lugar. Hago hincapié porque, pues, el programa pensado así, pues no tiene, ¿cómo lo podemos poner? No se anda por las ramas. La Virgen misma María en carne mortal, sin bajar del cielo, sino que viniendo desde Éfeso, se le apareció al mismísimo Santiago en Zaragoza. O sea, no es pecata minuta, ¿no? Los españoles pues se fueron por todo lo alto, digamos. No obstante, hablando de esta iglesia, el registro histórico más confiable sobre un templo en honor a la Virgen del Pilar data del siglo IX, cuando existía una iglesia de estilo mozárabe que fue reconstruida y ampliada en épocas posteriores, y aquí la vemos dibujada por Antonio de las Viñas en 1563. Sea como fuere, esta es la forma en que se vincula la tradición pilarista jacobea. Esto es muy importante porque es un programa, como ya dije, muy bien pensado, que es la Basílica del Pilar de Zaragoza y la Catedral de Santiago de Compostela, que han construido los dos ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad cristiana de España. Ahora, pues aquí tenemos un problema, porque resulta que Santiago es de los muy pocos apóstoles que los textos bíblicos, los textos canónicos, nos dice cómo, dónde y cuándo murió. Según la versión bíblica de los Hechos de los Apóstoles, como ya dijimos, hacia el año 44, en los días de la fiesta en que se come pan sin levadura, así de específico es, Santiago fue martirizado, decapitado en Jerusalén por órdenes de Herodes Agripa I, rey de Judea. Nos dicen los Hechos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Bueno, pues aquí ya se nos complican las cosas, porque nosotros, los peregrinos, resulta que vamos a visitar la tumba del apóstol a un lugar muy lejos de Palestina, donde sabemos que Santiago murió. Así que la pregunta aquí es, si es verdad, como dice la tradición, que los restos del apóstol están en Galicia y Santiago murió en Palestina, ¿cómo es que sus restos llegaron ahí? Y la respuesta a esta pregunta es otra leyenda que se conoce como la trasplatio milagrosa. Para contestar esa pregunta debo de contarles la leyenda del descubrimiento del sepulcro del apóstol. Según las tradiciones y relatos apócrifos medievales, esto es, que no son canónicos, así como historias hagiográficas posteriores, las historias de los santos, el destino
inmediato del cuerpo de Santiago el Mayor después de su decapitación en Palestina tiene explicaciones que se mezclan elementos milagrosos y contextos históricos. Ahora, detallemos qué es lo que cuentan sobre lo que ocurrió, porque la pregunta es, ¿por qué no fue enterrado como cualquier persona en Jerusalén inmediatamente después de morir? No andas con un cuerpo muerto por el mundo, ¿verdad? La descripción del martirio, según los textos apócrifos, nos dice que Santiago fue ejecutado por órdenes de Herodes Agripa I hacia el año 44 después de Cristo, convirtiéndose en el primer apóstol mártir del cristianismo. Algunos relatos apócrifos medievales, como los recogidos en la conocida leyenda dorada, no me voy a extender ahorita en qué es eso, pero existe la leyenda dorada y el acta del martirio, y ahí se afirma que tras su decapitación, el cuerpo del apóstol fue abandonado para que fuera devorado por las fieras, sin recibir un entierro digno. Esto es posiblemente porque Santiago era considerado un hereje por las autoridades judías de la época. También es cierto que los mártires cristianos a menudo no eran enterrados en lugares oficiales para evitar que sus tumbas se convirtieran en centros de veneración, en centros de peregrinación. La segunda parte de esta leyenda, ya tenemos que murió, ya tenemos que el cuerpo no fue enterrado. Aquí intervienen los discípulos de Santiago. Santiago tenía sus propios discípulos. Según estas tradiciones, dos de los discípulos más cercanos de Santiago se llamaban Teodoro y Atanasio. Los que vengan conmigo, o los que hayan ya venido conmigo a hacer el camino de Santiago, los conocimos o los conocemos a Teodoro y Atanasio en la preciosa fachada de la Catedral de Santiago. Ahí están vestidos de peregrinos, como los pueden ver aquí. Estas representaciones son de la fachada de la Catedral de Santiago, fotos tomadas anteriormente a que se renovara la catedral. Pero ahí los podemos ver junto a Santiago, también vestidos de peregrinos, a Teodoro y a Atanasio. Ellos se hicieron cargo del cuerpo. Desafiando las autoridades locales, recogieron los restos de su maestro para evitar que fueran profanados, devorados por las fieras o pues dejados en un lugar indigno. Y esto hace mucho sentido porque coincide con la práctica temprana de los cristianos de rescatar los cuerpos de los mártires para darles un entierro apropiado. Un poco pasó con Jesús, pasó con San Pedro, cuando muere San Pedro, no me voy a extender en la historia de San Pedro, pero cuando muere San Pedro, pues van y lo entierran, donde hoy tenemos una enorme catedral que se llama la Catedral de San Pedro en el Monte Vaticano, en lo que eran las afueras de Roma. Ahora, hablemos de este misterioso traslado de los restos de Galicia. En lugar de enterrarlo en Palestina, se dice que los discípulos embalsamaron su cuerpo y se lo llevaron, el cuerpo de Santiago, hasta el puerto de Haifa, en la costa mediterránea, donde abordaron una barca milagrosa. Esta barca milagrosa en 7 días los condujo a Galicia. A este recorrido se le conoce como la traslatio milagrosa. Ahora, las razones dadas para no enterrarlo localmente, que es lo que todo el mundo se pregunta, es, bueno, pues la protección contra la profanación. Y luego tenían que las autoridades judías o romanas pues iban a destruir la tumba. Muy importante, una misión divina. Se interpreta que este traslado había sido ordenado por intervención divina para que los restos del apóstol descansaran en España, donde Santiago, según la tradición una vez más, había predicado en vida.
La narrativa, pues, es milagrosa. Y en los relatos, pues, la barca transporta el cuerpo y no necesita tripulación, no necesita velas. Hay versiones que hasta dicen que la barca es de piedra. Y todo esto, pues, no afectaba el viaje, ya que estaba guiada por la voluntad divina. Ahora, las razones teológicas y simbólicas es la conexión con Hispania. Aunque no hay evidencia histórica de que Santiago predicara en Hispania, pues tampoco la hay de que así no fuera, ¿verdad? La tradición de que sus restos descansaran allí era importante porque reforzó la importancia de la región como un bastión del cristianismo. Enterrar el cuerpo lejos de Palestina y en un lugar remoto permitía que su tumba se convirtiera en un punto de peregrinación sin el riesgo de que fuera destruida por enemigos de la fe. Ahora, lo cierto es que la ausencia de un entierro inmediato en Palestina pues es difícil de verificar históricamente. Y pareciera más bien un esfuerzo narrativo medieval para justificar el culto jacobeo en Galicia. Sin embargo, también es cierto que hay que entender que estos relatos refuerzan la imagen de Santiago como un apóstol que incluso en la muerte continúa siendo un símbolo de expansión de la fe cristiana. Bueno, ya tenemos quién era Santiago, ya tenemos cómo murió, ya tenemos cómo fueron trasladados sus restos de Palestina a Galicia. Ahora, ¿cómo fue que descubrieron esos restos? ¿Cómo fue que esos restos que fueron enterrados en Galicia en el siglo I, porque estamos hablando del 44, fueron encontrados? A esta leyenda se le conoce como descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, y la historia va así. En el siglo IX, hacia el año 820, un hombre, Teodomiro, siendo obispo de Iria Flavia, lo que hoy se conoce como Padrón, alguna vez quizá hayan probado los pimientos de Padrón, fue informado por un ermitaño de la zona llamado Pelayo, que este ermitaño, estando pues de ermitaño, ¿verdad?, lejos de la ciudad, había visto unas luces misteriosas que brillaban en medio de un bosque que se llamaba el Bosque Libredón. El obispo Teodomiro acudió al lugar y observó que estas señales procedían de un antiguo mausoleo en ruinas. Teodomiro permaneció en el sitio, ayunando y meditando durante 3 días. Y al cabo de ese tiempo se sintió preparado Teodomiro para la gran revelación. Porque ya sabemos, hoy sabemos muy bien, que cuando tú ayunas, piensas mejor, estás más alerta. Después de 3 días de ayuno, Teodomiro reveló y concluyó por algunos vestigios y por referencias de la tradición que atribuyen a Santiago la predicación en Galicia, que aquel mausoleo guardaba el sepulcro del apóstol a el cual le había correspondido la predicación en estas tierras. El lugar se denominaría desde entonces Campus Stellae, el campo de las estrellas, Compostela. A pesar de que no se había hablado de la presencia de astros brillantes ni de estrellas, sino simplemente de luminarias. Ahora, he de aclarar
que en 1955, durante unas excavaciones en el subsuelo de la Catedral de Compostela, se descubrió la inscripción sepulcral de la tumba de Teodomiro, de este obispo, lo que arrojó luz sobre la mera existencia de este obispo, que ya había sido puesta en tela de duda. Además de que el hecho de que fuese enterrado en Compostela y no en su diócesis, en Padrón o en Iria Flavia, indica que daba Teodomiro una consideración especial a este lugar. Los que vengan conmigo a hacer el camino portugués van a pasar por ahí, por Iria Flavia o por lo que hoy es Padrón. Ahora, rápidamente seguimos con la tradición, ¿verdad? Porque no tenemos testimonio histórico que confirmen esta leyenda. Pero rápidamente, Teodomiro